Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una semana más al Triplano. El día de hoy, ya sabéis que, como siempre, nos gusta, antes de nada, presentar a todos y cada uno de los intervinientes. Y, además, hoy queremos y estamos de celebración, porque hemos coincidido los 4 puntos principales del Triplano. El día de hoy contamos con Conexión Logroño-Chile, con José. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Contamos con el tradicional compañero ucraniano, Conexión Logroño-Logroño. Hola, muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo. Y también hoy contamos con el desaparecido en combate que al final lo encontramos en el hangar. Contamos hoy con la colaboración de Dani. Hola, muy buenas. Ha habido muchas batallas, pero bueno, las hemos resuelto bastante bien. Va, quien dice batallas dice exámenes, pero bueno, la cosa ha salido adelante. El día de hoy vamos a hablar y vamos a abordar un poco todo lo que comenzó, el germen del triplano, como quien dice. Hoy vamos a retomar el caso del conflicto Ucrania-Rusia, pero desde una perspectiva un tanto distinta. Además, en esto mis compañeros van a jugar un papel imprescindible porque cada uno va a aportar un valiosísimo granito de arena. Pero antes de nada, sí que queremos hacer siempre un pequeño memorando y también agradeceros por el apoyo que estamos recibiendo en redes. Esperamos en este episodio haber mejorado ya el apartado técnico. La verdad es que nos está costando, pero lo estamos consiguiendo poco a poco. A fin de cuentas es trabajo que estamos sacando adelante. Y eso mismo, antes de comenzar el episodio de hoy, queríamos agradecer a todas esas personas que nos dedican ese ratito a la semana, ese ratito al día en escucharnos, en vernos nuestras preciosas caras bien por YouTube, bien que nos escuchan por Spotify, que en este caso recordaros que contamos tanto con Evox como con Spotify como con canal de YouTube. En todas y cada una de estas redes nos podéis encontrar como el Triplano Podcast. Y nada, poquito más. Antes de nada, comenzamos con lo que vendría a ser este episodio. Vamos a hablar una vez más del conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, como en todos los episodios, después de hacer una pequeña introducción, sí que vamos a empezar a trabajar un poco los mimbres, ¿de acuerdo, compañeros? Antes de nada, y ahora ya os paso directamente la patata caliente. Sabemos que el primer episodio que verdaderamente pegó el pelotazo en el triplano fue el que abordaba en primer término pues este conflicto que podía darse, que todavía no había estallado fuertemente como quien dice, entre Ucrania y Rusia y abordábamos un poco pues estas perspectivas, qué es lo que nos deparaba el conflicto. El episodio de hoy principalmente trata un poco de rescatar esas raíces, atesorar un poco todo lo que hemos trabajado hasta el día de hoy y también un poco mirar hacia el porvenir, a ver qué es lo que nos espera de aquí a X plazos, ¿vale? Normalmente seguramente será para corto medio plazo o medio largo plazo. En este punto, antes de comenzar, os paso la patata en el sentido de vamos a hablar sobre el conflicto desde varias perspectivas. ¿De acuerdo? Vamos a abordarlo desde distintas perspectivas. En primer lugar, creo que la principal, abordarlo desde la perspectiva bélica. ¿De acuerdo? Así que en este sentido, os paso la patata a cualquiera de los intervinientes. Quien quiera empezar, pues adelante ya por ello. ¿Vale? Bueno, si queréis, tiro yo la primera piedra, como se dice. Sí, claro. Adelante. Bueno, desde el plano bélico, bueno, desde la última vez que tuvimos un episodio sobre el tema de Ucrania, bueno, ha habido bastantes novedades, principalmente en el frente del Donbass por el avance ruso, en este caso en la zona de Bakhmut y sobre todo Soledar, donde sí que es cierto que oleada tras oleada por parte del ejército ruso y especialmente por el ya famoso grupo Wagner, pues finalmente Rusia ha cosechado diversas victorias, destacando principalmente la toma de una localidad de 10.000 habitantes que se llama Soledar y que, bueno, lógicamente es importante dado que se encuentra al norte de Bakhmut, que es prácticamente donde se sostiene ahora pues la línea defensiva ucraniana antes de
tomar las dos ciudades grandes que le quedan a tomar por Rusia en el Donbass, que son Sloviansk y Kramatorsk. No sé si mis compañeros quieren añadir alguna cosa. Sí, que es, como bien dice Igor, es lo que es la línea defensiva, pues uno de los puntos más importantes de esa línea era, bueno, ese eje, ¿no? Que conectaba Soledar con Bakhmut. Y parece ser que los rusos, pues bueno, yo me acuerdo que ya llevan incluso desde verano ya, creo, del año pasado, intentando romper la línea por Bakhmut y no lo conseguían. Al final resulta que lo han conseguido por Soledar, como bien dice Igor, a manos o sea, gracias al empleo del grupo Wagner, ¿no? Lo cual es sorprendente, que es como que se diría que el ejército regular ruso no ha sido básicamente, en estos últimos meses, no ha sido el dueño del éxito que ha tenido el avance ruso. Ha sido a manos de un grupo mercenario que, para bien o para mal, ha conseguido esos éxitos y a mí me gustaría saber qué clase de armamento, qué clase de técnicas utilizan y cuál es su cooperación con el ejército, porque, lógicamente, un apoyo habrá tenido seguro. Y al final el avance lo han conseguido rompiendo esa línea que, como bien dice Igor, pues está al norte de Bakhmut y que una vez se capture, que es la idea, ¿no? Que se intenta hacer un cerco sobre Bakhmut y de ahí pues hacerse con esas carreteras, ¿no? Que al final parece ser que Bakhmut es un nodo de carreteras y también de líneas de comunicación. De ahí pues avanzar hacia las dos ciudades que les restan de la región del Donbass, que son Kramatorsk y Sloviansk, que ahí, por cierto, ya han ido registrando en estos últimos días varios ataques con misiles. O sea, se está viendo que se está ahí un poco cerniendo la amenaza rusa en esas dos ciudades. En ese caso, Bueno, y también se habló de ataque, de intentos sobre Novakachovska, aunque repelido por las fuerzas rusas. Esto salió en un canal de Telegram de un propagandista ruso, no sé si creo que era Solovov, pero no estoy absolutamente seguro. Y esto se habló de que había varios intentos sobre esa ciudad, terminología habitual de demonios nazis y demás, pero bueno, nada que nos sorprenda, ¿no? De ellos. vale, compis, en este caso, si me permitís, retomo un poco el lance, ¿vale? Como muchas de las personas que nos estarán escuchando y viendo, nosotros comenzamos quizá el boom de este podcast fue con el primer episodio del conflicto Ucrania-Rusia. Y precisamente me gustaría como hilar estos primeros comienzos con, pues básicamente el trabajo que hemos venido realizando y principalmente, pues cómo ha evolucionado el frente, porque todos conocemos que en el primer momento el estallido, lo que vendría a ser esa falsa amenaza de Blitzkrieg por parte de lo que vendría a ser las columnas rusas que iban a ir o presumiblemente iban a atacar directamente Kiev, eh, luego acabó pues en agua de borrajas y finalmente todo este estancamiento del conflicto, muchas comillas de por medio, que no llegó a ser estancamiento, sino que vio afectadas o se fue diseminando más por el territorio, como que no era casi tan efectivo, no fueron objetivos localizados como lo que se pretendían, vimos cómo estas tácticas no es que se fueran depurando, sino que iban afectando ya no solamente al territorio, a lo que vendría a ser el entorno urbano, sino también pues a civiles, lo que vendría a ser la amenaza colateral constante en este tipo de conflictos. Sí que hemos abordado en episodios anteriores el tema del apartado más humanitario, más social. Y sí que me gustaría, con vuestro permiso, tratar de hilar un poco estos primeros compases que hemos abordado del tema más bélico, desde la perspectiva más bélica de conflicto, con luego a posteriori los efectos que ha ido deparando. Ya sabéis, pues un poco este breve resumen, muy grosso modo, de cómo se ha ido desarrollando el conflicto. Por eso, ahora mismo estamos en una situación que hasta hace apenas 2 semanas se hablaba de supuesto estancamiento o de una suerte de paralización. Y ahora nos encontramos con que después de una serie de acontecimientos, quizá incluso estamos hablando de un conflicto que está más vivo que antes, sobre todo por la intervención de terceros. Por tanto, antes de hablar del ahora, me gustaría hablar un poco del antes, del pasado, de lo que ha pasado estos últimos meses, que ya vamos camino de un año de conflicto. Por eso, ¿qué os Mm. parece si en este punto hablamos del impacto que ha tenido este conflicto, el estallido de esta burbuja bélica, para con la población ucraniana y también para con la población rusa? ¿Vale? Porque sí que es cierto que en este punto siempre hemos intentado ser más imparciales y yo creo que hemos hecho bien en mantener esta perspectiva, en generar ese ambiente de debate. Así que si queréis podemos hablar un poco desde ese desarrollo, desde el primer momento bélico y cómo ha ido afectando, si os parece bien. Mira, a mí en la nota que has ido diciendo
ahora, yo he visto un gran cambio, que es que yo me acuerdo de las primeras noticias siempre iban en relación a las víctimas humanas, bueno, todo el aspecto humanitario que tenía el conflicto. Bueno, yo creo que eso ya Sí. ha pasado, porque Ujú. era como decirlo, la moda del momento, ¿no? La gran noticia del momento, una guerra en Europa. Pues bueno, se ha visto ahora que ya lo hemos como asumido ya, que es algo que está ahí y por lo que parece que se va a alargar en el tiempo y ya no estamos hablando en esos términos, estamos ya hablando en términos cada vez más belicistas, diría, más Sí. militares y a raíz de las últimas noticias del envío de carros de combate, se ha visto. Ya no es tanto, como decirlo, pobrecita las vidas de los civiles que están muriendo ahí, ya es básicamente el conseguir la derrota de Rusia, ¿no? Y para Ujú. eso, pues lógicamente ya Occidente ya ha visto que la única manera es meter ahí la mano, es decir, enviando ayuda y cada vez una ayuda más directa, por así decirlo, una comprometiéndose más y más. Y yo creo que ese es el gran cambio que estamos viendo, que lo que muchos dicen, ¿no? Que la guerra a uno le va atrapando y ya pues él cambia el discurso, cambian los actos, cambian los gestos y esto solo puede ir a más y yo creo que lo que en febrero la gente lo veía como algo que podía durar 2, 3 meses, se está viendo que ya vamos camino del año, como bien dices, Ujú. y con perspectiva de que esto dure mínimo otros 6 meses, mínimo 6 meses, a partir de ahora. Interesante, interesante. Igor, Dani, ¿alguna cosilla que aportar en este punto? Bueno, ya hay Sí, gente que habla de que estamos en una guerra mundial. No sé si es verdad o no, pero ya hay mucha gente que habla de esto y no solo rusos ni propagandistas, no, no. No sé cómo afrontarlo. Puede ser económico, puede ser ideológico, una mezcla de todos. Yo lo que me he fijado es que Rusia está volviendo a la narrativa de la URSS, de que fue un error y que ese fue el gran cambio que hizo Occidente tener miedo de Rusia y están volviendo muchísimo hacia esa narrativa, viendo como partidos en España están cogiendo esa narrativa y también volviendo. Y veo que estamos en una guerra fría. Me recuerda pues a cuando Estados Unidos, por ejemplo, no intervenía en la guerra mundial, pero empezaba a ayudar, 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 ayudar. Esto al final va a desembocar en algo grande, tiene pinta, y seguramente sea incluso necesario, porque ya se ha visto el precio de no hacer nada, ¿no? La historia lo demuestra mucho, ¿no? El precio de no hacer nada, pues hombre, yo puedo estar en Auschwitz este verano y sé lo que es el precio de no hacer nada. Bueno, para cualquier periodista que nos esté oyendo, que sepa que Dani está dispuesto a ir de corresponsal encantado, ¿eh? Hace el triplano, conexión Ucrania-Rusia, con Logroño, con Chile y con lo que haga falta. Pero bueno, sin meternos en esas zambras todavía, que tendrás tiempo, Dani, no te preocupes, con lo de la Guerra Fría que lo llevas manteniendo desde el primer podcast que hacemos, ahora le quiero dar paso a Igor, porque además me gustaría que diera ese giro de tuerca todavía más. eh, bueno, adhiriéndome en este caso a lo que han comentado mis compañeros, bueno, es bastante evidente que esta guerra, bueno, ya ha entrado en una nueva fase, Ujú. principalmente con lo que ha dicho José, y es lo que vamos a tratar más tarde, con la entrega en este caso de los tanques occidentales a Ucrania. Y bueno, una primera fase, bueno, pues que lo que ha dicho José, se esperaba que esto iba a durar 72 horas, 96 horas para tomar la capital, donde a Ucrania apenas se le entregó prácticamente ningún material bélico más allá de los famosos Javelin o los Stinger. Prácticamente, o sea, mmm, bueno, son básicamente armamento antitanque y poco Ujú. más. O sea, es más para una guerra partisana más que una guerra real. Pero bueno, lo cierto es que no, tras una serie de fallos rusos y también el mérito también del ejército ucraniano, bueno, ha ido resistiendo cada vez más Occidente, ha ido entrando más en la dinámica de la guerra, como ha dicho José, ha ido dando más ayudas, se han visto una serie de contraofensivas ucranianas exitosas y bastante aplaudidas desde Occidente, que bueno, que básicamente pues han llevado finalmente a dar armamento cada vez más pesado a Ucrania, también con la vista de lo que puede pasar en Rusia. En este caso, tenemos que tener en cuenta que ya a finales de septiembre Rusia hizo una movilización parcial donde se movilizó a alrededor de 300.000 hombres y ahora mismo, bueno, pues resuenan cada vez más los ecos de una segunda movilización, quizás total, donde se teme que Rusia, pues bueno, movilice incluso hasta 1 millón de hombres. Y igual tienda a hacer una gran ofensiva, incluso estando el temor de una segunda intentona por tomar Kiev, que es la capital. Y Ujú. es el principal temor que ahora tienen, de hecho, en Ucrania,
y de lo que se habla en las noticias. Sí, ahí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Porque lo que has comentado, que en los meses de finales de verano, ¿no? Que hubo esas contraofensivas ucranianas con éxito y que fue, bueno, acto seguido se decretó la movilización ahí en Rusia, ¿no? Yo sí que he visto eso, lo que van comentando mucha gente, que es la ventana de oportunidad que tiene ahora mismo Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ahora mismo ese cambio de actitud por parte de Occidente que se ha comprometido, como hemos dicho, es que cada vez está enviando armamento más no más sofisticado, pero sí diría más con mayor capacidad, pues sobre todo de movilización y pues lógicamente de explotar objetivos o explotar resultados, porque al principio eran los HIMARS, que si bien que era para cortar la logística rusa, para evitar el ataque, ¿no? Pero ahora sí que se está viendo pues eso, que la gente lo ha pasado por alto, pero estos vehículos ligeros, los Bradley, los AMX-10 y creo que unos también británicos, que son transportes blindados de infantería, pues hasta hace un mes se iban a enviar y era una gran noticia eso, porque permitías básicamente a los ucranianos desplazarse por terreno y que estuvieran más o menos protegidos, o sea, es decir, para potenciar el avance ucraniano. Entonces yo creo que eso es lo que está seguramente aconsejados por la inteligencia tanto norteamericana como la británica, que están viendo que los rusos están preparando algo. Están preparando algo y algo se viene en primavera. Entonces, por eso estas prisas ahora y se está viendo, pues, como comentaremos más adelante, el tema de los carros de combate. Y justamente, si no me equivoco, unas semanas atrás, comentábamos también el tema de la importancia de la climatología. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, bueno, si no me equivoco, el estallido del conflicto se dio en febrero, marzo, abril, mayo discurrieron más o menos en el fervor del conflicto, y luego llegó junio, el verano, donde también sí que comentamos un poco el impacto de la climatología en alguno de los episodios anteriores del podcast, que por cierto aprovecho y meto una cuña publicitaria. Todos y cada uno de ellos están disponibles en nuestro iVoox, en nuestro Spotify y también algunos de ellos en el canal de YouTube. Ahora retomando un poco el hilo. El tema de la climatología y la importancia del impacto en el conflicto. Si no me equivoco, Igor, sí que podías aportar un par de cosillas. El tema de, quizá, ¿cómo se diría? La Rasputitsia, ¿puede ser? Sí, efectivamente. Bueno, el tema de climatología, bueno, el término que ha utilizado Sergio, la Rasputitsa, que bueno, básicamente hace referencia a esos campos llenos de, bueno, de un barro y de unas lluvias, bueno, que son prácticamente intransitables con cualquier clase de blindado barra coche, bueno, vehículo vaya. Y bueno, eso principalmente ocupó el terreno ucraniano desde más o menos mediados de octubre hasta finales de año, más o menos. Y ahora sí que estamos viendo, bueno, pues que las temperaturas son bajas, pero no tan bajas como otros años. Por ejemplo, estamos viendo temperaturas de menos 5 grados, que a ver, es frío, sí, pero yo al menos en mi infancia recuerdo que había menos 15 grados y era bastante normal esos tiempos. También es cierto que el tema de climatología, bueno, depende también en qué zona del frente nos encontremos, porque, por ejemplo, en el sur de Ucrania, por ejemplo, en el frente de Zaporizhia, pues, por ejemplo, las temperaturas son ligeramente más cálidas, mientras que el frente del Donbass, por ejemplo, donde se está combatiendo en Bakhmut y Soledar, estamos viendo que es bastante frecuente las nevadas y unas temperaturas y condiciones climatológicas más complicadas. Ujú. Entiendo, entiendo. Bueno, entonces, Mm, sí, dime, Dani. Bueno, Dime, Dani. yo quería volver un poco al tema del envío de armas, porque por mi parte no he comentado nada, ¿no? Y decir que Zelensky está pidiendo ya también aviones de cazas y misiles, Ujú. y pensar que Alemania ha dudado durante todas estas semanas, comportándose, bajo mi humilde opinión, como una colonia de los Estados Unidos de América, de no tener voluntad propia para tomar decisiones. Pues entiendo que puede ser una opinión un poco, pues que no se escucha demasiado, ¿no? Pero al final esa es la sensación que ha dado, porque parece que hasta que Estados Unidos no ha decidido dar el paso, como que Alemania tenía miedo a ver un tanque, un arma enfrentada contra una rusa, con clara reminiscencia, evidentemente, a la guerra mundial, porque de eso es lo que se ha hablado. Ujú. Y ahora que Estados Unidos ha dicho que sí, pues se ve que Europa va detrás y bueno, yo como europeísta, es una opinión personal, me gustaría que Europa tuviera una posición estratégica
un ejército que no tuviera que estar esperando órdenes de los Estados Unidos, bueno, ni de nadie. La realidad es que no lo tenemos y que si vemos gran parte de Europa como está ahora es a Estados Unidos, la Europa occidental. Entonces, claro, entiendo que haya esa duda. Por otro lado, bueno, veremos cómo va la escalada de armamento, pero no creo que sea solo armas defensivas y ojo, que es que me parece bien. Porque es que lo que ha dicho Igor tiene razón, yo creo, vamos, he visto en muchas fuentes rusas, digamos, de expertos del conflicto, ¿no? Que están preparando una movilización en torno a medio millón de soldados, que esto pues es bastante más de lo que han empleado en todo el frente ahora mismo. Según decía Igor Surko, que es un ucraniano, aunque afincado en Estados Unidos, necesitaban estos tanques porque si no Rusia directamente pues iba a conquistarlo todo prácticamente sin resistencia solo por número, o sea, es que es una masa muy importante de soldados, ¿no? Entonces, yo creo que más que, como dicen en Rusia, una guerra en suelo ruso no creo que esté en ninguna quiniela, pero yo creo que es una fórmula de disuasión para que Rusia no cometa esa ofensiva, ¿no? Es como, vamos a poner aquí mucha fuerza, para que el coste va a ser muy alto, ¿no? Rusia, para que Rusia no haga lo que quiere, ¿no? Más Claro. que una masacre, Yo, eso. sí, mira, yo, bueno, aparte, no eran los británicos, eran los Marder alemanes, ahora que has mencionado Alemania, es verdad, y los británicos que habían enviado artillería. Pero lo que tú comentas, yo no creo que estemos a la expectativa de lo que diga Estados Unidos, porque mira, como hemos podido ver, el Reino Unido, por iniciativa propia, decide enviar sus blindados semanas antes de que lo decida tanto Estados Unidos como Alemania. Y si tanto dices de esa autonomía que deberíamos tener, pues es también tener seguridad o, como decirlo, valentía, porque mira, Francia no se atreve a enviar sus tanques y tiene autonomía, porque el único propietario, por así decirlo, el que tiene ese blindado, el Leclerc, es Francia y no quiere enviarlos. En cambio, Alemania, habría que entender por qué depende de la aprobación de Estados Unidos. Es que hay cosas también que están detrás, que no son solo cosas políticas, son también intereses industriales también. ¿Qué te crees? ¿Que a las empresas alemanas no les interesa que su blindado sea puesto a prueba en Ucrania? Eso son ventas para sobre todo teniendo un modelo de exportación como tienen los Leopard. En cambio, Estados Unidos más de lo mismo. Y Estados Unidos también tiene interés porque cuando eran los concursos de adquisición del carro aquí en Europa en los años finales de los 80 y 90, competían el Abrams americano y el Leopard. Con lo cual, a los dos les interesa que sus blindados estén ahí y demuestren sus capacidades para, ya sea a nivel europeo, que por cierto, eh, Polonia se quiere librar de bueno, ya lo está haciendo, de sus carros soviéticos, de la era soviética, se quiere librar. ¿Para qué? Para tener el Abrams, que por cierto, ya los tiene. O sea, vemos que hay intereses también industriales para ver quién es el primero que envía sus blindados. Ujú. Y a mí me sorprende que no haya sido Estados Unidos, porque Estados Unidos, lo que decís es que es una reminiscencia a la época de la Segunda Guerra Mundial, como quieras verlo, o la Guerra Fría. Nadie se quiere atrever ahí a meter su blindado solo, porque eso ya indicaría algo, como que te estás tú, sin, ¿cómo decirlo?, sin llegar a un consenso con tus aliados, metiéndote en el conflicto vamos, a cara de perro. Ujú. A mí me El gustaría hacer otro un día, apunte sobre lo que, bueno, a mí me gustaría hacer un apunte sobre lo que ha comentado Dani, y es que el envío de los carros, bueno, de los tanques ahora que están mandando, responde también en buena medida a la petición que ya se hizo en Ucrania de tener al menos 300 tanques para liberar todo el territorio, bueno, ocupado por Rusia. Y en ese sentido, yo al menos, según lo que he leído y sí que coincido con diferentes expertos militares, discrepo con la opinión de Dani de que los tanques sean para una acción defensiva porque están más concebidos para una ofensiva, precisamente para romper unos frentes que están ahora estancados, fortificados, que es lo más importante, y acometer una ofensiva de gran escalada que quizá lleve por eso, a una finalización de conflicto. En ese sentido también, creo recordar que José ha dicho que por eso se prevé que este conflicto se extienda como mínimo 6 meses más, porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que los soldados ucranianos están formados, bueno, dirigiendo en este caso tanques de tipo soviéticos como el T-60, el T-72 y demás. Y claro, ahora tienen que de repente pasar bueno, a tanques occidentales como los Leopard 2 o los Abrams M1.
son bastante difíciles de manejar si no tienes experiencia previa. Y según se dice, se requiere como mínimo 3 o 4 meses como mínimo para saber manejarlos bien. Y evidentemente, para preparar una contraofensiva exitosa, pues creo que medio año es lo más prudente como mínimo. Es que, Igor, mira, un detalle, los tanques rusos o soviéticos son tripulación de 3 personas, o sea, 3 tripulantes, mientras que los occidentales son 4, imagínate, eso ya es una gran diferencia. Tienes que formar a alguien, o sea, tienes que instruir a un nuevo tripulante en una tarea muy específica que tienen los occidentales, que no tienen solamente las academias ucranianas, ¿no? Que beben de la época soviética. Creo que Dani quería Yo he intervenir. dicho el tema de la defensiva, precisamente por lo que ha comentado Igor, de el tiempo que van a tardar en ensamblarse y los pocos tanques en general que se van a mandar. O sea, Ujú. también lo he leído en Foreign Affairs, en otras publicaciones. Y no me refiero a una defensiva de que quieran meterse en una trinchera, no, pero parar la ofensiva y que al menos se quede neutral el terreno, que no pierdan. Ujú. Interesante. ¿Sabes lo que pasa? Que al blindado, lo que dice Igor es que eso está concebido para ser ofensivo. Es verdad que quizá los tanques occidentales, sobre todo el Leopard, está más concebido para ¿cómo decirlo? Para que no lleve la iniciativa de la ofensiva, ¿no? Porque recordemos que es un diseño creo, finales de los 70, principios de los 80 es el diseño, con lo cual estaba concebido para una guerra en la que la agresora fuera la Unión Soviética, es decir, la ofensiva le van a llevar los tanques soviéticos, que son más ligeros o más pequeños, todo eso. En cambio, el Leopard es mucho más grande, más pesado, ¿no? O sea, también eso te limita la autonomía que tiene el radio de acción Sin embargo, el otro día, yo sin ser que ningún tiene experto, ese blindado. Pero yo creo, sí, pero yo o sea, lo que creo que, como tú bien dices, que es verdad que en tamaño, eso en el contingente que se va a enviar, es verdad que son pequeños, con lo cual eso es más como una disuasión, ¿no? De hecho, ya han dicho muchos expertos o gente que sabe el tema que ese es un tipo de blindado que no lo van a enviar a primera línea del frente, lo enviarán a frentes secundarios como Hof, así lo he leído, que estos 14 Leopards que va a enviar Alemania, por ejemplo, esa compañía, que la pueden llegar a colocar en esos frentes más secundarios, porque es que si los pierdes 14 de un plumazo y ya no vas a tener más hasta igual dentro de unos meses. O sea, es lo que decís, el tamaño un poco también ya te implica el número, la cantidad te implica qué tipo de táctica o estrategia quieres seguir, ofensiva o defensiva. Si tienes muchos, evidentemente, te puedes permitir perder varios, lanzar la ofensiva, que recordemos, las ofensivas siempre son más costosas, ya sea en infantería o en blindado, necesitas mayor número que el objetivo al que vas a atacar. Entonces ahí está un poco también la cuestión, eso es una cuestión importante también. Dani. yo sin ser ningún experto en armas, ¿no? El otro día hice un canal de economía y geopolítica y hablaron de los tanques y dijeron que la ventaja del Leopard y del era que tenía 6 o 8 kilómetros por hora más, que eso era fundamental en la ofensiva, que el soviético tenía más velocidad, pero como que tenía mucho más difícil del manejo y que no lo querían porque estaba muy anticuado, pero que por eso la clave del Leopard y por eso España ha enviado pues, hasta 53, que ya veremos en qué queda eso, ¿no? Y en Europa creo que eran unas 340 o algo así, si no recuerdo mal. Mm. Perfecto. Bueno, todavía no nos va a enviar, todavía, creo. O sea, los tienen que readaptar un poco, acondicionar, porque están en muy malas condiciones. Que yo no lo sabía, pero parece ser que de los que tenían almacenados en Badajoz, que hubo una inundación, dijeron, en el cuartel que lo tenían almacenados y se fueron todos a la mierda directamente. O sea, imagínate cómo está la situación aquí en España, ¿no? Aprovechamiento del material Made in militar. Spain. Sí, sí. Firma hacendado. Pero la cosa, a ver, me parece muy interesante todo lo que vendría a ser el estudio desde el apartado más militar. Seguramente tendremos a gente entre los espectadores que controlen mil veces más que nosotros y creo que les traslado, en nombre de todos, que todas esas cosillas, todos estos detalles de carácter técnico, estos apartados más, quizá más precisos, más detallados del armamento, que estamos a su disposición para volver a recolectar todos estos datos y trabajarlos más adelante, porque seguramente, como os comentaba compañeros, habrá gente que nos escuche que sabrá mil veces más que nosotros en un montón de cosas y que creo que sería conveniente comentarles que este también es su foro, que este también es su foro donde pueden recibir esa voz y dar esa opinión. En los comentarios de cada Mm. episodio, en las redes Mm. sociales, que a fin de cuentas estamos para recabar esa información y trabajarla. Ahora
que hemos abordado el tema de las armas, la parte más armamentística, por así decirlo, si os parece bien, quería proceder con un apartado que también hemos trabajado anteriormente, que concretamente es el apartado más económico, siempre y cuando hayáis acabado o tengáis alguna, o no tengáis ninguna, mejor dicho, ninguna precisión que añadir en este aspecto, pero que sí que me importaría cambiar también y darle esa perspectiva más económica al conflicto, porque como bien hemos comentado, estamos haciendo una especie de repaso, un rewind de todo lo que hemos hablado en el triplano hasta el momento del conflicto. Y una parte muy importante es el apartado del impacto financiero y económico del conflicto y para con Europa. Que esto es una cosilla que hemos abordado también en las últimas conversaciones. Cuál es el papel que ha jugado Europa en este conflicto desde el minuto uno, más allá de ser un apoyo, en este caso militar y logístico de Ucrania? ¿Vale? Por tanto, os pregunto, ¿cuál creéis que ha sido uno de los puntos de mayor impacto que ha tenido el conflicto para con Europa en el aspecto económico? Y viceversa, por supuesto. Es decir, ¿cómo se ha visto Rusia afectada por esto? Bueno, a mí este tema me gusta El aprender. experto. No, es experto pero ni de lejos, y no lo voy a hacer nunca porque en la vida hay que estar aprendiendo constantemente. A ver, yo creo que Rusia en Europa, evidentemente su posición está totalmente rota, no hay comercio, pero Rusia no está saliendo tan mal parada económicamente como se pensaba. Rusia está escapando por Kazajistán, por ejemplo, de las sanciones europeas. Rusia ha aumentado un 8% sus ventas de petróleo. Y Rusia está, mediante Asia, está, digamos, oxigenando su economía bastante más de lo que se pensaba. Tampoco es ninguna sorpresa, porque yo pienso que si esta guerra es existencial para Europa es en el terreno económico. Porque evidentemente contra Asia y Pacífico tenemos poco que hacer. Entonces, si al menos controlamos la economía del continente, pues tendremos al menos una influencia local. Pero ya en cambio, si gana Rusia, pues salimos muy perjudicados y no tenemos ni siquiera influencia en nuestro propio ecosistema, pues en el mundo estamos completamente perdidos. Entonces yo pienso que pues el éxito es a medias, simplemente. No se ha logrado todo lo que se quería. Se hizo muchísimo el tonto con el gas y voy a explicar por qué. Porque Europa pregonó al mundo que quería comprar gas y eso hizo subir el precio a 350 euros por, bueno, no me acuerdo la unidad, pero vaya, de los futuros TTF holandeses, que son la referencia. Y cuando Europa se cayó y dijo, bueno, ya no necesitamos más, entonces el precio bajó. Lo que yo pienso es que se podía haber trabajado con mucha más discreción y haberse ahorrado pues decenas de millones de euros. Eso para empezar. A Europa lo que le falla es que cree que el mundo es honesto y va de cara y tal. Y no es verdad. Europa tendría que ser más opaca en estas cosas porque al ser tan transparente y airear sus discusiones y sus problemas internos al mundo, está dando pistas a otros países y eso es lo que, por ejemplo, provocó que subiera el gas, que subieran las energías o Mm. que Rusia hiciera ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, igual hay que, hasta que no tengas una postura totalmente clara, no exponerla tanto, no estar en periódicos filtrando cosas. O sea, soy periodista, pero es cosas que no se deberían filtrar porque no tiene sentido. Estás dejándote al descubierto todas tus debilidades, ¿no? Y ha pasado un montón con el gas y con más cosas. Oye, de acuerdo con lo que dices, porque y también he visto una noticia que era que, bueno, Estados Unidos estaba pidiendo a Arabia Saudí que, claro, que aumentase la producción de petróleo y no le dio la gana. Pues lo que tú dices, ¿por qué? Porque ha visto esa oportunidad, ha dicho, ah, yo aquí veo que el precio ha subido, pues no voy a aumentar mi producción para que el precio caiga. Lo voy a seguir como hasta ahora y lo vendo a un precio mucho más caro y yo voy llenando mis arcas. Y mientras, pues Europa, que es que una lógica aquí o sea, hay una lógica. Europa no tiene recursos naturales, con lo cual necesita importarlos. Y si no es de Rusia, que es la despensa de Europa, siempre ha sido la despensa de Europa, ¿dónde lo tienes que hacer? De otros lugares. Pues aquí nadie es tonto aquí. Bueno, El único tonto es el que va pregonando unas cosas y luego no es capaz ni de satisfacer lo que necesita ni de defender lo que tiene que defender. Pues Europa se ha mostrado así, ha pensado que todo el mundo le seguiría detrás de ella y se ha visto que aquí cada uno vela por sus intereses económicos, sociales, porque ya vemos que gran parte del mundo se posiciona en teoría a favor de los valores un poco que está vendiendo Rusia, del mundo conservador, porque el mundo occidental
visto de fuera del mundo occidental ha quebrado, es así. O sea, Asia, África no lo tienen como modelos a Europa. Es verdad, sí, en modelo de bienestar sí, pero en el modelo social no. Se fijan más en otros países, como incluso China podría ser. Y en Latinoamérica pasa más de lo mismo. Aquí la gente ve a China como el principal socio económico. No lo ven a Europa ni a Estados Unidos. Y el principal socioeconómico de España es China, no Estados Unidos, y por bastante diferencia, no poca. Quiero decir, vamos a ver, o sea, no el principal, perdón. Entre Estados Unidos y China, el que más importancia, no, el principal no, Ujú. pero el que más importancia sí. Al hilo de todo esto, me parece muy interesante que se ha abordado todo desde una perspectiva macroeconómica muy interesante. Además, creo que nunca habíamos abierto este melón, por así decirlo, hasta ahora en el podcast, o al menos no con tanto detalle. También es cierto que ahora mismo pues tenemos una perspectiva en retrospectiva bastante interesante. O sea, también dicho sea de paso. Lo que sí que me interesaría es abrir un cajón que ya se abordó, pero que me resulta muy interesante y además va muy al hilo de lo que ha comentado Dani en un primer término, el tema de lo del gas. Eh, Sobre todo por cómo se vendía, y además esto sé que a Dani le va a encantar, cuando se produjo el ataque al Nord Stream, cuando hubo ese cierre, el impacto que tuvo con países de Europa y cómo a nosotros en España se nos vendió como que posiblemente iba a ser uno de los inviernos más duros en años, por el tema de lo del gas, el tema de la subida de los precios y todo cómo iba a impactar para con los servicios, entre comillas, elementales para la ciudadanía, como entre ellos se encontraba la luz y el gas. Sé que abre un melón peligroso, porque lo es. Pero quiero que me digáis vuestra opinión de cómo ahora, pasado ese invierno, o al menos pasada la etapa, entre comillas, que se presumía más dura, ese inicio de diciembre y ese desarrollo de diciembre tan costoso, esas navidades que se decía que iban a ser casi, pues iban a ser muy frías, por así decirlo, que íbamos a tener que estar todos resguardados bajo kilos y kilos de manta y de trapos, porque no íbamos a poder ni abrir la calefacción. Ahora, viéndolo con retrospectiva, quiero que me digáis, o si me podéis apuntar alguna cuestión que dijerais, en su momento afectó tanto o más el conflicto que a otras circunstancias. No sé si me estoy explicando. ¿En qué sentido te refieres? Vale, entonces no me estoy explicando. Eh, Vale, voy a ser más preciso. Sí, ¿Cómo es más creéis, concreto. A ver. cómo Por favor. creéis que el asunto del Nord Stream nos impactó tanto a los españoles como al resto de países de Europa? Mm. Bueno, en su momento fue crucial porque era principalmente la vía que si no recordé, o sea, recordando que es verdad que es que ya pasó un año y hay cosas ya que se olvidan, pero es que ese año se había proyectado la construcción o el abrir el Nord Stream 2, que era por donde íbamos a beber ese gas ruso, pues para nuestro beneficio, ¿no? Para lo que decimos, el invierno, para estar unos precios relativamente baratos, asequibles, ¿no? Del gas que es necesario, ¿no? Para nosotros que no tenemos esos recursos, porque ya se ha visto que hemos pasado este invierno gracias a las reservas que hemos conseguido acumular, pero para el próximo año habrá que comprar y habrá que comprar a precio un poco más caro de lo que lo estamos recibiendo antes. Así que el Nord Stream, yo creo que estuvo en los primeros meses, sobre todo en boca de todos. Ujú. Bueno, y el uno que fue valga la redundancia, el que fue atacado, ¿no? Por ese atentado que todavía creo, si no recuerdo mal, no creo que todavía no tiene un autor claro, ¿no? De quién ha sido. Sospecha sí, pero no se sabe exactamente. Fue lo del impacto ¿Verdad? conocido, pero que no se supo la procedencia del impacto, si no me equivoco, ¿no? Aquí, mira, sí, ¿sabes quién nos puede arrojar un poquito de luz? Dani. Estoy seguro de que Dani nos puede arrojar un poquito de luz. Bueno, a ver, yo creo que lo de Alemania con el gas es ir de mal ahora en peor, ¿eh? Porque Alemania ahora mismo el 35% de su energía, o el 40%, 35%, depende de los días, es carbón. Y lo que están haciendo en Alemania es destruir directamente sus campos de cultivo para hacer minas de carbón, tragarse aldeas para hacer minas de carbón. Y el carbón es la energía más contaminante y menos eficiente que existe en el planeta. Quiero decir, está muy bien lo de vivir sin gas ruso y demás y hacer unas GNL en la costa, me parece perfecto, pero la alternativa que están tomando es 1000 veces peor para el planeta y la contaminación está 20 años atrás el nivel. No, pero Alemania estaba. Peor Alemania incluso. estaba
Alemania tiene eólica. Señores, bueno, Se ha señores, cortado un poquito. sí. Estamos Hemos perdiendo tenido la problemas. conexión Logroño-Chile. Le estamos perdiendo la conexión nada, yo Logroño-Chile. he vuelto, creo que he Sí, vuelto, ¿no? sí, has vuelto, has Sí, ahora vuelto. sí. Vamos a evitar Ah, estos vale, sí. solapamientos, vamos a ir un poco acompasados, si os parece bien, vamos a Lo que iba terminar. diciendo es que Alemania era la más reticente, me acuerdo, al tema del corte del gas ruso, de que Sí. no querían cortar ese suministro. No ha sido capricho de ellos de querer cortar ese suministro. Yo creo que se han visto una vez más presionados, bueno, una vez más no, en ese momento, presionados por toda la esfera internacional, ¿no? Ujú. Y se vieron obligados a tomar esa decisión de cortar el suministro. Pero es que es lo que digo yo, es que al final tenemos en nuestro suelo, en territorio europeo, aunque se diga que Rusia es euroasiática, tenemos la gran despensa europea, que es en términos de toda clase de recursos, metales, energía, alimentación. Pues es que el problema de enemistarte con Rusia es ese es el coste. Y ya se verá a largo plazo qué pasa, pero es que la idea evidentemente ha sido más fundada por unos principios humanitarios, derechos humanos, que sí, tienen que prevalecer, pero es que de eso no se come, de eso no se come. Sí, Y, estoy de acuerdo. y O sea, estoy de Bueno, acuerdo, pero no puedes vender la moto de que vas a hacer la transición ecológica en Alemania cuando estás haciendo una transición que es muchísimo peor que el gas. Lo repito, claro, eso ya es esto. política interna, es eso ya es política interna, pero digo, a nivel nacional e internacional me refiero que ahí pues Alemania estuvo, bueno, intentó protegerse ella, ¿no? Pero claro, y la gente, no os acordáis que los acusaba de casi como que de egoístas, ¿no? Porque estaban un poco valorando por un lado las vidas de ucranianos con el gas. Y al final, ¿qué ha pesado las vidas ucranianas? ¿A qué coste en términos económicos? Pues ya se verá. De momento parece ser que una de las peores paradas está siendo más que Rusia, está siendo Europa. Mm. bueno, yo discrepo en cuanto a eso. Porque sí que es cierto que macroeconómicamente Rusia no ha bajado tanto, pero, o sea, es que no es muy complicado encontrar diversos vídeos de gente en Rusia quejándose de que ha perdido trabajo, sobre todo en Moscú, que es donde más, bueno, donde más empresas multinacionales había. Ha habido una bastante pérdida de trabajo. Sí que es cierto que ha aumentado en algunos sectores, pero principalmente son sectores vinculados al sector público, al fin y al cabo, a los sectores vinculados al Estado. Yo sí que Sí, la quería. economía rusa Ujú. sigue en pie. O sea, me da risa un poco que la gente diga, "Buah, es que el rublo se ha revalorizado respecto al dólar, no, el PIB ruso no ha bajado mucho, pero claro, es que antes estaba yendo, si Rusia antes iba en una bicicleta, es que ahora está yendo en la bicicleta, pero con las ruedas pinchadas. O sea, sí, sigue hacia adelante, pero es que aún así ha perdido. Por ejemplo, el tema del petróleo. Sí, China e India se lo están comprando, pero a mitad de precio. Con lo cual, ¿quién sale ganando? El que Ahí sale también ganando son India y China, no Rusia. O sea, Rusia sigue perdiendo porque está perdiendo la mitad de lo que antes vendía. también Bueno, creo Rusia que está es vendiendo menos, sí, pero está ganando más por ello. Porque está muy alto el precio y por eso ha ganado más. Yo también creo que es importante apuntar que las sanciones a Rusia, bueno, las sanciones más drásticas empezaron en 2022, pero realmente Rusia ya está viviendo con sanciones desde 2014. O sea, son 8 años que han tenido, digamos, para, sabiendo qué les afecta más, qué les puede afectar más o menos, han sido ya adoptar diversas medidas que, bueno, que estamos viendo que, a ver, que efectivamente están funcionando bastante bien porque todos decían que Rusia iba, bueno, me lo invento, que iba a quebrar de aquí a finales de 2022 y no está siendo el caso. Mm. Y hoy han hecho una prórroga de las sanciones. La han aprobado. Mira, Yo es que aquí querría apuntar una cosa, ujú. y no va a ser tan optimista como lo que leemos en los telediarios ni en Occidente, pero es que realmente lees noticias, no sé si conocéis el bloque BRICS y lo que implica Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Por ejemplo, Sudáfrica dijo el otro día que sus aliados eran China y Rusia y que iba a hacer maniobras conjuntas con ellos. Ujú. Argentina y México están, si no dentro, porque han rechazado estar directamente dentro, pienso, pero creo que están colaborando muy cerca. Y si sumas toda la población, que es un ejercicio que hice yo el otro día, ¿no? Son 3.300 millones de personas,
Estamos ya en la mitad del mundo y en Europa, en la Unión Europea somos 450 y bueno, si sumas Reino Unido, Occidente y demás, 1200. Quiero decir, demográficamente, en cuanto a masa de posible economía, muy bien lo tenemos que hacer, muy bien, para que no salgamos perdiendo contra ese impulso, ¿eh? Yo quería, al hilo de lo que habéis comentado, que me parece además súper interesante, y habéis cerrado el tema muy bien, el tema del apartado económico, me ha gustado mucho el tema final del apunte de lo que vendría a ser las sanciones, porque precisamente me permite hilar con uno de los apartados que quería comentaros, que es básicamente quizá la cara menos visual en este conflicto. Y creo que además, en este caso sí que hemos hecho bastante hincapié en el apartado más humanitario. Hemos hablado al principio del apartado humanitario, pero muy de corrido. Hemos hablado muy general sobre el tema de los corredores humanitarios. Pero sí que me gustaría romper un poco una lanza en favor de ese apartado de la siguiente forma, ¿vale? Para aportar un poco de vidilla a esta postura. Hemos hablado de las sanciones. Hemos hablado de cómo Europa jugó una suerte de papel, al principio un papel que no era ni siquiera intermediario, ni siquiera participa en el conflicto porque lo veía de lejos. Luego ya se ha empezado a acercar poco a poco de forma paulatina, tanto en conjunto como en individual cada uno de los estados. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Hemos visto cómo nos ha afectado a nosotros como ciudadanos de Europa. Y hemos visto cómo también personas que viven en Rusia están quedándose sin trabajo pues por el conflicto. Ni que decir tiene también aquellas personas que han sido llamadas a filas, que creo que es otro drama completamente distinto. Pero sí que es interesante el que, perdóname, Igor. No, que para mí no es un drama, pero bueno, yo llevo siendo ucraniano, también. No sé por qué lo podrás decir, la verdad, no me lo puedo ni Continúa, imaginar. Bueno, y perdón. si es voluntaria, no es ningún No, no, drama. Si la es continúa, voluntaria, perdón. Si os estáis pisando, si os pisáis no os entiendo nada, así que vamos a respetar un poco el turno de palabra, ¿de acuerdo? Eh, Continúa. En ese sentido, antes ya de ceder, y ya os cedo la palabra y ya podéis discutir lo que os dé la gana, o sea, por mí maravilloso. Eh, la cosa es, ¿vosotros verdaderamente creéis que se ha hecho verdadero hincapié, tanto desde los servicios de información, lo podemos llamar medios de comunicación mainstream, tanto independientes, me da igual, ¿vale? Hay miles de formas de comunicar hoy en día. A la vista está que nosotros formamos o nos informamos por parte de muchos grupos de Telegram que muestran cosas que normalmente medios de comunicación al uso no se muestran. En esa misma tesitura, yo os traslado la siguiente pregunta. ¿Vosotros veis o vosotros consideráis que desde el inicio del conflicto, más allá de la perspectiva puramente humanitaria, ¿vale? De lo que vendría a ser la salida de los civiles de los centros urbanos que estaban siendo atacados, de los corredores humanitarios, ¿vosotros creéis que se ha hecho verdadero hincapié en el apartado del seguimiento a la población civil ucraniana y rusa que se ha visto verdaderamente cercada por este conflicto? Porque es que ha sido un cerco absoluto. Bueno, yo creo que en el ámbito humanitario sí que la ayuda, bueno, por parte de Europa y de Occidente en general hacia la población ucraniana, refugiados ucranianos, como queramos llamarlo, sí que ha sido suficiente. O sea, creo que al principio de la guerra más o menos salieron de Ucrania como 7 millones de personas, Ujú. principalmente mujeres y niños que fueron acogidos principalmente de los países colindantes, destacando Polonia, aunque también estamos nosotros en España, bueno, creo que estadísticamente llegaron como 300.000. Ujú. Bueno, para que nos hagamos una idea, es como 2 veces Logroño, por lo cual no es una cantidad insignificante, digamos. Ujú. Luego también, desde el punto de vista humanitario barra reconstrucción del país, de la infraestructura, como lo que has comentado, hace apenas 2 o 3 semanas creo que la Unión Europea anunció que iba a destinar una ayuda bastante grande, no me acuerdo si era de 1.800 millones de euros o 18.000 millones de euros, no me acuerdo exactamente, precisamente destinados a reconstruir, bueno, la infraestructura, en este caso ucraniana, que bueno, es una cantidad bastante grande, sí, pero bueno, habrá que ver también cómo se gestiona, bueno, teniendo en cuenta también, bueno, la corrupción que hay en Ucrania, bueno, que eso es un tema para otro podcast, creo yo. Yo no tengo una opinión clara al respecto del tema humanitario, porque es que, no sé, es como un tema evidente, ¿no? Está claro que es un drama, sí, pero ahora me refiero ¿cómo decirlo? La solución no va a venir desde el punto de vista humanitario. Es una consecuencia en este caso, consecuencia de que se resuelva el conflicto, de que la economía luego sea capaz de dar un sustento a la población
y lo que dice Igor, las ayudas que se conduzcan a, pues eso, a una construcción de infraestructuras, a un sistema de ayudas que seguramente se verá años. O sea, es totalmente otro conflicto que se verá de aquí una vez acabe la guerra. Pero lo principal es acabar la guerra. Y eso es la idea que está teniendo pues Europa. Yo creo que se lo ha metido entre ceja y ceja esa idea y es por lo que va, a por lo que va, porque no hay otra. Si no, nos explicaría estos gestos que está teniendo estos últimos meses al respecto del armamento, porque ahora mismo la única solución al conflicto es ganarle o pararle los pies, aunque ya se la para los pies a Rusia, pero en este caso es ganarles. ¿En qué términos? No se sabe, porque ya se está viendo que ninguno de los dos quiere ceder ni ninguno de los dos se quiere sentar a la mesa de negociaciones. Y voy a una cosa más. Ujú. ¿Alguien se acuerda de cuáles sean los motivos de lo que motivó este conflicto? Yo creo que ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda de por qué vino todo esto, yo creo. ¿Ves? Esa lógica de la guerra es un círculo, es como un pozo, como los anillos de Dante, ¿sabes? Te vas metiendo cada vez más y lo dicho, ya el tema humanitario ya importó en su momento porque era Ujú. llamativo, ¿no? Joder, a no sé cuántos kilómetros de aquí de España estaba habiendo un conflicto, pero eso no era algo que pasaba en países tercermundistas, no pasaba, pasa ahora y pasó, y no me voy tan lejos, 20 años. Kosovo, Bosnia y Yugoslavia, ahí venía. Ahí Ujú. tuvimos los primeros ejemplos de esto y ahí sí que se vivieron atrocidades porque ahí se han constituido tribunales específicos de esto de lesa humanidad para castigar sus crímenes. Ya veremos qué pasa en Ucrania, porque sí, se está comentando mucho el tema de los crímenes de guerra, pero no creo que sea tanto como lo que se vio en eso en los años 90 o principios de los 2000, creo yo, ¿eh? Aunque ¿Sabes eso se verá con el además, tiempo. sabes además algo muy interesante de los crímenes de guerra? Que cualquiera de los Dime. espectadores puede conocer de ellos porque abordamos este tema en uno de los podcasts dedicados durante el año pasado, así que cualquiera de los espectadores que esté interesado, cuña publicitaria, puede acudir a iVoox y a Spotify del Triplano para echar un vistazo a ese tan interesante podcast que hicimos en su momento. Y ahora cerramos cuña publicitaria y creo que le he visto a Dani con ganas de intervenir. ¿No? Eh, sí, a ver, quería decir alguna cosa. Creo que el tema de la humanitaria está totalmente fuera de la órbita para Rusia. Recomiendo encarecidamente una entrevista realizada a Putin por Oliver Stone, que no es precisamente un proamericano, más bien todo lo contrario. Es bastante antioccidental. Es 4 horas con Putin y demuestra bastantes claves de su pensamiento y su ideología, ¿no? Y se ve que funciona básicamente con la fuerza y el miedo, como pudo ser Bismarck con su... Aquí no se impondrán con palabras, sino pues a sangre y fuego, ¿no? Pues un poco la misma lógica del siglo XIX, digamos. No sé, por poner ¿Sabes, un ejemplo. sabes cuál es el lema de aquí de Chile? El lema que tiene. ¿Por la razón o por la fuerza? Pues ya está. A tomar por saco. Si no Pero es si por la funcionamos razón, así, ¿eh? Pero... Sí, es que funcionamos así, o sea, pero es que está fuera de toda lógica, ¿no? Me hace gracia, yo me voy a mojar en política porque yo no tengo miedo, o sea, cuando Unidas Podemos, por ejemplo, dice, no, es que hay que desescalar el conflicto, ya, pero es que desde Rusia no te van a poner flores, no, 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 no. Te Por- van a mandar tanques como pasó en Chechenia, en Georgia y en 2014. Y como pasó en la URSS, en Hungría, en Checoslovaquia. Rusia no funciona así, nunca funcionó así. La principal, no sé cómo explicarlo, herramienta de la política rusa es expandirse siempre, siempre, siempre. Es de Catalina la Grande y de todo el imperio. O sea, Rusia no va a entender esa lógica. El mundo no va a entender esa lógica. O sea, en África la vida vale $40, quiero decir. No van a entender esa lógica. mira, es que tus valores tiene que haber un respaldo, tiene que haber una base sólida. Y esta base sólida se consigue a base de militarmente, o sea, es que lo ha hecho todos los países que han intentado ¿cómo decirlo?, exportar sus valores, ya sea en términos económicos, Estados Unidos, ¿no? Lo ha hecho a base de guerras, a base de intervenciones, ha exportado sus valores. Rusia, el socialismo, que eran sus valores que importaba, los ha intentado blindar con alianzas militares y tal. Europa, ¿qué vende? Bienestar y valores y derechos humanos. El problema es que, claro, con la Carta de Naciones Unidas, hemos dejado de todo de fuera lugar el uso de la fuerza, ahora está completamente, ¿cómo decirlo?, más
controlado, hay ciertos casos en los que abusa del uso de la fuerza, no se puede utilizar libre albedrío. Entonces, claro, es como, sí, quiero imponer los valores, los derechos humanos y ciertos valores en el mundo, pero ¿cómo los impongo? Por la razón, nadie te hace caso. Ya hemos visto lo que dices tú, García, es que en África no te van a hacer caso. En Asia tampoco te van a hacer caso. En América Latina tampoco te van a hacer caso. No, Claro, ¿en qué países te hacen? es que el Pues mundo por es la fuerza. imperialista, tío. O sea, el mundo es imperialista, pero todos son imperialistas. A mí me hace gracia cuando dicen, no, yo soy antiimperialista. No, no, no. El mundo es imperialista de siempre. Será económico, será social, será lo que sea. Pero Estados Unidos ahora mismo es un imperio y Rusia quiere ser otro. Y ese es el problema. O sea, aquí no hay un antiimperialista ni una tercera vía. Eso son cosas que se dicen, ¿no? Pues alguien se las creerá, y imagino, ¿no? Pero ahí están los hechos que no funciona así. Igual en el Y caso de así, China sí podría decir que hay menos componente militar, hasta ahora. Porque igual ya son un continente ellos mismos, también pienso. Yo me voy a meter sí, en el vuestra tema de China es muy conversación. interesante y creo que deberíamos, algún día estaría bien hablar solo de China porque eso sí que es muy interesante, pero es lo que tú dices, o sea, aquí básicamente, sí, yo sé que creo que hay una tercera vía, que es básicamente no un orden internacional, pero sí un orden basado en normas y reglas, porque esas siempre han existido. O sea, incluso en el siglo XIX había ciertas tradiciones, ciertos usos internacionales, o sea, siempre ha existido eso. El problema es, claro, ¿dónde pones el límite de esa libertad de acción que tiene un Estado? Es que ahora lo hemos constreñido completamente con tantos organismos internacionales que algunos son muy útiles y otros son completamente inoperantes. Pues el tema de la seguridad internacional, el tema de los conflictos es incapaz de regularse con ¿cómo decirlo?, con un organismo, porque ahí tenemos el Consejo de Seguridad que sí emite resoluciones, algunas tienen su eficacia, como cuando se decretan determinadas acciones en determinados países o misiones de paz, pero claro, cuando quieres parar encima a un Estado que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, es que ¿cómo lo haces? Si te va a vetar todas las decisiones. Es que no puedes. Es que históricamente en Europa la única forma de parar ha sido con jerarquías. A ver, me voy a ir un poco atrás para hacer No te un pequeño preocupes, Dani, inciso, Dani, ¿no? no te vayas tan atrás. Vete para La guerra adelante. de los 30 años, ¿no? Fue bastante más tremenda que la Primera Guerra Mundial y la Segunda en términos de población y porcentaje, ¿no? Fue una auténtica barbaridad y a partir de ahí Europa intentó consolidarse en una serie de alianzas que ningún país tuviera más poder que otro, ¿no? Para intentar pues, que esa dinámica no se rompiera. Vale, se rompió en la Revolución Francesa, pero estuvo un siglo y medio de bastante relativa paz, donde los conflictos se solucionaban en las mesas y no en los campos de batalla, ¿no? Había poco conflicto. O sea, esto ya se ha repetido y de hecho la Unión Europea yo creo que ese es un intento, ¿no? De intentar esto, porque se dio, por ejemplo, como a Alemania le negaron el poder militar, pero le concedieron el económico. A cambio, a Francia le dieron el brazo militar, digamos, de la Unión Europea, porque estaba claro que Francia era el líder en este aspecto, ¿no? Esta bicefalia un poco repartida, pues se ha consolidado el orden en ¿Cómo hace un mundo en una y otra? Que esto es muy complicado, requiere mucha sangre, muchas muertes, mucho aprendizaje y yo creo que hay algunos países que nunca van a tener la misma cosmovisión que nosotros. Entonces, explícame cómo vas a llegar a eso. Bueno, Y lo siento por ponerme tan técnico, ¿eh? no te preocupes. En este caso, con vuestro permiso, si me lo permitís, voy a proceder a cerrar lo que vendría a ser el episodio de hoy con tres ligeras consideraciones que quiero que emanen de cada uno de vosotros. ¿Vale? Me gustaría que me dijerais, desde vuestra opinión, ¿cuál creéis que es el porvenir del conflicto entre Ucrania y Rusia? ¿Vale? Me gustaría opiniones sucintas. A ver si somos capaces de condensarlo un poco. ¿Vale? Voy a empezar por José. Joder, pues directamente te diría que no se puede, porque no sé, es que eso mismo ya puede, no te diría un podcast, sino es que es ¿sabes? No es un episodio de un podcast, sino es un podcast dedicado únicamente para eso. Es imposible, no te sabré decir. Yo eso te digo que sí que hemos cruzado otro Rubicón, que es el tema de los blindados. O sea, eso está claro. Ya aquí se abre la posibilidad de aviones, los ATACMS estos, Ujú. se abren mil posibilidades para, ¿cómo decirlo? Para
ayudar a Ucrania a que tenga un papel más ofensivo en la guerra. Con lo cual, el objetivo está claro, ¿no? Ucrania lo tiene claro, recuperar todo el territorio. ¿Será Ujú. posible? Se está viendo que no. Ni por uno ni por otro, porque ya hemos visto que necesitas efectivos. Con 300 tanques se te van. Rusia creo que el primer día o el segundo día perdió 300 tanques. O sea, se te van todos. Se te van todos en una Vale, ofensiva. perfecto. Dani, sucinto, por venir del conflicto. Vale. Yo creo que habrá una escalada, no llegará a un conflicto mundial y probablemente veamos como actores como Turquía se pasan probablemente al bando ruso. Quizá Bielorrusia entre en la guerra. Me mola. Igor, sucinto, ¿Sabes, no? ¿Has dicho? claves, sucintas. ¿Qué opinamos? Vale. Bueno, cronológicamente, primera clave. Va a haber una segunda intentona, quizás incluso por tomar Kiev. Discrepo que Bielorrusia vaya a entrar en la guerra porque sería suicidio geopolítico, bueno, suicidio político de Lukashenko, sin duda. Eh, Creo que Ucrania va a aguantar y me mantengo en mi línea del primer podcast sobre Ucrania. A ver, esto es un suicidio geopolítico para Rusia y Ucrania va a ganar. Y creo que todo se está yendo para ello. Vale, perfecto. Si me permitís, voy a cerrarlo yo. ¿Vale? Lo mío va a ser muy sucinto. Va muy en la línea con lo que ha comentado José. Hemos hablado de líneas rojas. ¿Cuáles son las primeras líneas rojas que estableció Rusia? Hemos visto cómo poco a poco esas líneas rojas se han visto erosionadas. Europa, en primer término, tenía como línea roja el apoyo a Ucrania. Ya era una agresión límite y directa contra, una afrenta directa contra Rusia. Hemos visto como paulatinamente estas líneas se han visto pues erosionadas poco a poco, el goteo de apoyo de Europa y de distintos países que conforman Europa, y Rusia no ha hecho nada. Las amenazas han caído en saco roto. Y ahora estamos viendo como parece ser una nueva intentona de ofensiva. Un porvenir. Estoy a galope entre la opinión de José de que es muy difícil decantarse por una realidad, por unos datos, una realidad fáctica concreta. Y por otro lado, me parece muy complejo el no posicionarnos en algún punto. Yo considero que sí que va a haber una segunda intentona, pero ya lo importante va a ser cómo va a estructurar Ucrania la defensa de su territorio y si va a ser capaz de hacer frente a un intento de pinza nuevamente por Rusia. Y con esto, John Bizcocho, caballeros, es un placer poder contar con ustedes, otra vez más, con los 4 integrantes del triplano originales. Es un placer también contar con esas personas que nos están escuchando semana sí, semana también, detrás de las pantallas, que nos ayudan y nos apoyan en las redes sociales. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos ayudan a compartir, a esas personas que están ahí dándonos likes, que nos comentan, que siempre están comentando para mejorar. Muchas gracias de parte mía y además de parte de todos y cada uno de los miembros del Triplano. Y poquito más. Muchísimas gracias por estar ahí. No os olvidéis, aquellas personas que nos estáis viendo en YouTube, que también podéis vernos y escucharnos, mejor dicho, en iVoox y en Spotify. Y aquellas personas que nos están escuchando en iVoox y en Spotify también pueden disfrutar de nuestros bellos rostros cuando no se petan y se laguea la conexión en YouTube. Por todo lo demás, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de El Triplano. Todo suyo, caballeros. Hasta la próxima. Chao. Luego. Hasta luego, gracias por escucharnos. Chao, chao.